Bueno, vamos a hoy hablar de un tema un poquito especial. Tal vez no se toca mucho, pero es importante que lo estemos tocando. El día de mañana, ¿qué día qué se celebra, al menos aquí en México? Es el martes, es cierto, ¿verdad? Yo estoy pensando que ya estoy en el día 11. El martes 12, ¿qué se celebra en México? ¿Y cómo sabían que yo les quería decir del 12? ¿Qué tal si mañana se celebraba otra cosa? Vean, todos están pensando en celebrar no sé qué, ¿verdad? Ok, el día 12, ¿qué se celebra en México? El día de la Virgen, el día de la Guadalupana, el día de las Lupitas y bueno, todo eso, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, yo quisiera que viéramos acerca de este tema. Para esto conseguí una pequeña Biblia muy pequeñita, una Biblia católica. La razón por la cual traigo esta Biblia católica es con el propósito de que las personas que nos puedan escuchar el día de hoy, o ya después ahí vía internet, puedan ver que nosotros vamos a leer de la Biblia católica, porque siempre que hablamos de este tipo de temas, se piensa o se cree que solamente vienen las Biblias que no son católicas, y en las Biblias católicas no vienen este tipo de versículos, y por lo tanto se piensa que estamos inventando cosas. Entonces traigo dos Biblias católicas. Es esta, una muy común que a lo mejor muchos en casa pueden tener. Esta me hizo el favor de prestármela una persona que está en un convento. No es cierto. Y también traigo otra Biblia católica que se llama Dios habla hoy. Esta versión quisiera también leerla. Las dos son católicas. Esta es en lenguaje normal. Esta se le llamó Dios habla hoy porque la versión nos habla de como con un lenguaje más actual. Entonces me gustaría que estuviéramos comparando las dos, ¿va? Y bueno, y traemos la Biblia que normalmente usamos. Entonces, hoy quisiera hablar de todo esto y quisiera empezar hablando, porque yo sé que si la gente, una persona que es católica, escucha que voy a hablar de la Virgen o de la Guadalupana, ¿qué es lo que pasa por primero en su mente o en su corazón? Hay un enojo. Entonces hoy quisiéramos decirles que la intención o la razón de esta prédica, de esta enseñanza el día de hoy, no tiene nada que ver con con un enojo, con agarrar y decirles que véanlo y te están perdidos y no sé qué. Realmente la intención de nuestro corazón es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Jesucristo vino a esta tierra a decirnos a que conociéramos la verdad. Y cuando alguien no conoce la verdad, entonces está en la mentira. Cuando esto se diga de la manera que se diga, la gente se molesta. Si tú estás en un error y alguien te dice con un gran abrazo y una gran sonrisa, estás mal, estás equivocado, te vas a enojar, que lo mismo que te lo digan de una manera más seria tal vez. La verdad tiene esa característica y la encontramos siempre en la palabra de Dios. La verdad siempre, cuando se trata de que alguien nos diga la verdad, no importa en qué términos nos lo digan, siempre va a molestar, siempre va como a hacer como ese ¿por qué? ¿No? Sé que siempre es más fácil para toda la gente que alguien nos pudiera decir, mira, está bien, no te preocupes, todo perfectamente bien. El asunto es que la verdad es la verdad y es lo único que nos puede hacer libre de toda mentira. Entonces hoy, en este día, nuestra intención no es, obviamente, aunque va a suceder cuando la gente lo escuche, a lo mejor cierto enojo, cierto
molestia. Nuestra intención es llevar una verdad a tu corazón, que esa verdad te pueda hacer libre, como en su momento me pudo haber hecho a mí o a la mayoría de los que estamos hoy aquí. La palabra de Dios hace eso, y por esa razón es que hoy traemos la Biblia católica, para que podamos comparar y ver que vienen los mismos versículos en ambas Biblias, y que nadie te está engañando, sino que lo vamos a leer de la Biblia católica. Entonces, la intención de esto, tal vez algunas personas podrían decir: ¿hay algún registro en la Biblia de que Jesús haya hablado, a lo mejor directamente o fuertemente, a la gente? Porque cuando hablamos de Jesús, la gente, ¿qué piensa de Jesús? ¿Cómo era su forma de hablar? ¿Cómo era su forma de dirigirse hacia la gente? La mayoría, todos pensamos que él era una persona muy, muy amorosa, en el sentido de que siempre que hablaba decía, no sé, hola hijitos, hola mijitos, hola esto. Pero lo que encontramos es a Jesús, y es con lo que hoy quisiera que empezáramos a ver, que primero viéramos en la Escritura si Jesús en algún momento tuvo que confrontar alguna mentira, y de qué manera lo hizo y cómo fue que lo hizo. Porque lo primero que encontramos es que nadie debería de decirle nada a nadie. Total, pues están equivocados y ya, y ahí se debería de quedar. Pero encontramos que Jesús no hacía eso. Jesús sí confrontaba cuando alguien estaba equivocado, cuando alguien hacía las cosas mal. Curiosamente, hoy algo le pasó al proyector, ya no quiso proyectar. Íbamos a proyectar algunas imágenes, y sin embargo por ahí en la edición seguramente la podrán ver en internet. Pero hoy no sé qué fue lo que le pasó, algo dejó de funcionar y ya no pudo entrar, ¿verdad? Curiosamente, hoy que íbamos a proyectar algunas de estas imágenes, pero yo quiero que veamos entonces cómo era la forma en cómo Jesús hablaba cuando se trataba de decir una verdad. ¿Será que entonces ningún pastor, ningún cristiano debería de hablar con la verdad? Nadie debería de decir nada y todos quedarnos calladitos. Total, aunque el mundo esté en una mentira, nadie debería decir nada para no entrar en un conflicto. Porque si tú entras en un conflicto y dices una verdad que lastima a los demás, no tienes a Jesús en tu corazón. Y eso es lo que la gente está diciendo hoy, como para que no haya palabras que estén trayendo una libertad a cada persona. Pero la palabra de Dios es clara, y Jesús mostró que siempre tenemos que decir la verdad. Yo recuerdo un ejemplo de una persona, una anécdota de una persona que venía de una comunidad muy lejana a la ciudad. Pero en la comunidad le dieron un cheque, y le habían comprado por ahí a algo que él tenía. Se lo dan con un cheque y le dicen: tienes que ir a la ciudad a cambiar tu cheque. Entonces este hombre, que venía de una comunidad, viene al banco y le dice: Señor, vengo a cambiar mi cheque. Y entonces el del banco le dice: ok, muy bien, mire, nada más necesito que haga algo. En la parte de atrás ponga su nombre, ponga su número de IFE, dirección y todo eso. Y dijo: ¿y eso para qué? Dijo: es que es la forma para que nosotros le podamos cambiar el cheque. Pero ¿y si yo no quiero ponerlo? Es que si no lo pone, no se lo puedo cambiar. Y entonces el personal de la ventanilla estaba muy amable, diciéndole que le pusiera ahí. Este hombre dijo: pues yo no le voy a poner nada, ¿verdad? Y hágale como quiera. Y no sé. Y entonces estaba enojado, estaba molesto. Y entonces el de la ventanilla le decía con una gran sonrisa: en serio, mire, es que si no pone esos datos no se lo puedo cambiar. Sí, pues me voy con mi cheque. Y se sale bien enojado del banco, y se va a otro banco que está del otro lado de la acera. Y llega lo mismo en la ventanilla: Señor, vengo a que me cambie mi cheque. Y entonces el señor del banco le dice, en esta ocasión un hombre le dice: sí, mire, nada más que necesito que si usted lo quiere cambiar, le ponga su nombre, su IFE, su dirección. Ya le empieza a explicar. ¿Pero por qué? Yo no quiero ponerle nada de eso, nomás quiero que me cambie mi cheque.
Sí, mire, señor, le trata de explicar otra vez, es que no se lo puedo cambiar si usted no pone sus datos en la parte de atrás del cheque. Y después de otro buen rato que estuvo como en el primer banco, el señor de la ventanilla se enoja, ¿va? Está ya molesto el del banco y en una de esas que le vuelve a decir el hombre, es que yo no le quiero poner nada, ¿va? Entonces el del banco saca las manos por debajo del lo agarra de aquí de la solapa y le grita y le dice, le estoy diciendo que si usted no pone su nombre y su dirección ahí, no se lo voy a poder cambiar. Y se queda él así, bueno, está bueno. Y agarra y le pone todos los datos. Y entonces ya por fin le cambian el cheque. Así que cuando va con su dinero, pasa por el otro banco, el primero, el que no se lo quisieron cambiar. Y le dice a la cajera que estaba ahí, mire, usted no me lo quiso cambiar, pero en el otro banco sí me lo cambiaron, ¿va? Y le dice la de la ventanilla, allá sí se lo cambiaron, sin haberle puesto nada atrás. No, sí le puse todo lo que usted me dijo. ¿Y por qué a mí no me quiso hacer caso y por qué sí le hizo caso al del otro banco? Es que el del otro banco sabe explicar mejor que usted. Y es que ante el zarandeo que le dio, como que él lo entendió mejor, ¿va? Entonces cada uno de nosotros tiene diferentes formas de entender algo, una verdad, ¿va? A veces la gente dice, es que si me hablaran tiernamente yo lo entendería, ¿va? A veces no es así, ¿verdad? Siempre. Imagínense qué padre que uno le dijera a los hijos, vas por favor a traer las tortillas. Sí, claro que sí, papá, ¿va? Casi siempre es cuando van. Cuando ya se nos pararon los pelos y estamos gritando, que vayas a traer. Sí, está bien, pues ya entendí que sí tengo que ir, ¿va? Entonces a nuestro alrededor hay muchas formas de entender algo, y hoy esta verdad que queremos compartir, esa es nuestra intención, que puedan entender la verdad y esa verdad nos pueda hacer libres. Pero yo quiero que veamos primero en Mateo. En Mateo 23, esta forma en la cual Jesús utilizó muchas formas de hablar, pero en Mateo 23 encontramos cómo le habló a los religiosos en aquel tiempo, y que seguramente hoy cualquier pastor que hablara, como vamos a ver a continuación, seguramente sería muy criticado y sería juzgado y sería señalado, y cualquier pastor le sería dicho que entonces no tiene amor y que no ama a la gente por la forma en cómo se expresaría, si es que se expresara así como Jesús se expresó aquí. Mateo capítulo 23. Vean la forma en la cual Jesús en muchas ocasiones se dirigió a los religiosos en aquel tiempo, y cómo fue su forma de hablar y cuál era la intención de Jesús. La intención de Jesús no era, obviamente, que la gente se perdiera. La forma en cómo él tenía de hablar en diferentes momentos tenía que ver única y exclusivamente a que la gente conociera la verdad y esa verdad los hiciera libres. En Mateo, en el capítulo 23, ahí en tu lectura síguelo, yo la voy a leer específicamente de la Biblia Católica Dios Habla Hoy, con un lenguaje más moderno, como ellos lo tienen en esta Biblia, y puedas tal vez entender algunas palabras que no entiendes ahí, pero aquí trae un lenguaje muy entendible. Mateo 23, ¿la tienen todos? Escuchen la forma en cómo Jesús tenía en muchas ocasiones de enseñar a los religiosos. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, estamos en el versículo 1: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras, escritas en anchas, en anchas letras. Escritas 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 en anchas letras
tiras, y ponerse ropa con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llamen maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra. Curiosamente, tal vez la única religión que le llama papa a alguien es la Iglesia Católica. Pero dice la misma escritura, no le llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es el único jefe. El más grande entre ustedes debe de servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y empiezan a escuchar cómo Jesús empieza a dirigir a los hombres religiosos de aquel tiempo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, ¿cómo? Hipócritas, que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos. Traten de imaginarse que hoy en día un pastor le diga a alguien tonto. ¿De qué sería acusado? Pues definitivamente de no tener amor. Y Jesús les dijo: tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive ahí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes por fuera, parecen buenos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de quienes fueron personas buenas. Y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no los habríamos ayudado a matar a los profetas. Ya con esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo.
Así que sobre ustedes caerá el castigo por la muerte de todas las personas buenas que han sido asesinadas, desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros de Dios que Dios te envía. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con este capítulo 23 de Mateo, lo único que yo les quiero decir antes de entrar a este tema es que mucha gente puede decir que esto es muy agresivo, tocar el tema a lo mejor de otra religión, y que en lo particular nosotros, por vivir en México, obviamente está muy arraigado en nuestra tierra, y que tal vez el decir algo en contra de esto, traer una verdad, eso puede molestar a mucha gente. Pero lo que nosotros entendemos es que Jesús, cuando se trataba de decir la verdad, lo decía a la gente, aun cuando la gente se pudiera molestar o le pudiera provocar esto un fastidio dentro de ellos. Entonces, nuestra intención hoy en esta tarde no es crear un conflicto. Nuestra intención es querer que la gente conozca la verdad, y a través de esa verdad puedan ser totalmente libres. Así que cada persona que nos va a escuchar este mensaje, lo único que les queremos decir es que de verdad puedan entender lo que la palabra de Dios dice, lo que la historia nos dice, y entonces podamos entender que eso nos puede hacer libres. ¿Qué pasaría si el culto a la guadalupana es falso? ¿Qué pasaría con nuestras vidas? De acuerdo a la escritura, la misma escritura nos dice que no hay otro camino para llegar al cielo, es solamente a través de Jesús. No hay nadie más que un solo redentor, y por lo tanto tampoco existe una corredentora, como se dice, alguien que está a la par de la redención de Jesús, como la Iglesia Católica dice que fue María. No existe nada de eso en la escritura. No hay alguien que sea corredentora, sencillamente es Jesucristo el que entregó su vida por ti y por mí, y es el único que nos puede llevar al cielo. Si una persona decide que, de acuerdo a lo que le han enseñado y le han dicho, y dice creer también en un culto a una imagen, y se postra y le canta y le adora, y dice que es corredentora con Jesús, el único problema es, o lo va a encontrar el día que se muera, porque el día que se muera se dará cuenta que no podrá entrar al reino de los cielos, porque la escritura ya lo mencionaba. Ahora, ¿cómo nosotros entender si realmente, para un católico esto es muy difícil de entender? Porque para ellos hablar de este tema es estar hablando ¿de quién? De la mamá de Jesús. Por eso es que trae tanta afectación, y por eso es que hay tanta ofensa, porque para ellos se está hablando de la mamá de Jesús. Satanás ha sido muy astuto para manejar lo que son las emociones. Miren, la próxima semana vamos a tocar un poquito relacionado, por ejemplo, a la Navidad, pero ¿cuántas emociones no hay envueltas en todo lo que tiene que ver la Navidad? Que cuando alguien también te dice algo respecto a eso, tú estás así como, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? Pero saben, lo que pasa es que la mayoría de las veces hay ya sentimientos involucrados en nuestro corazón, que a veces una verdad nos pone como a la defensiva y decir, ¿pero por qué? Siempre lo he hecho, siempre esto, siempre aquello. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir, a ver algo como normal, y de repente alguien viene y te muestra que no es así, entonces hay un choque de una manera como natural de ponerte a la defensiva y decir ¿por qué? Entonces yo quiero que veamos en este mañana, que vayamos al libro de Jeremías. Voy a usar esta Biblia, pero en el libro de Jeremías
Vamos a empezar a ver varios pasajes respecto a lo que la palabra de Dios nos dice de un culto que había. Jeremías capítulo 7. El día de hoy solamente voy a usar la Biblia católica, no voy a usar ninguna otra Biblia. Voy a estar leyendo la versión esta que es muy popular, o la de Dios habla hoy, en cualquiera de los dos, pero simplemente voy a leer la Biblia católica, no voy a leer ninguna otra. En Jeremías, en el capítulo 7, dice versículo 18, no sé si lo tienen ya por ahí. Jeremías 7:18. Dice esto la Biblia católica: los hijos recogen la leña, encienden el fuego los padres, y las mujeres amasan la pasta con manteca para hacer tortas y presentarlas a la que adoran por reina del cielo, y ofrecer libaciones a los dioses ajenos y provocarme a ira. Y escuchen lo que dice Dios: pero ¿es acaso a mí, dice el Señor, a quien irritan ellos y perjudican? ¿No es más bien a sí mismos a quienes hacen daño, cubriéndose así de ignominia? Por tanto, esto dice el Señor Dios: ya mi furor y mi indignación están para descargar contra ese lugar que han profanado, contra los hombres y las bestias, contra los árboles de la campiña y contra los frutos de la tierra, y todo arderá y no se apagará. ¿Por qué está molesto Dios? De acuerdo a lo que acabamos de leer en Jeremías, están haciendo algo muy peculiar. En el versículo 18 dice que los hijos recogen la leña, encienden el fuego los padres, y las mujeres amasan la pasta con manteca para hacer tortas y presentarlas a la que adoran. ¿Por qué? Por reina del cielo. ¿Qué es lo que encontramos en el libro de Jeremías? Lo acabo de leer de la Biblia católica. La misma Biblia católica nos está diciendo que ya en la antigüedad, ¿qué adoraba la gente? Algo llamado reina del cielo. ¿Cómo se le conoce hoy en día también a la guadalupana, a la Virgen? Uno de los nombres que tiene es reina del cielo. ¿De dónde se saca el término reina del cielo? ¿Por qué en las diferentes culturas ya desde la antigüedad se decía que había una reina en el cielo? ¿Y por qué precisamente una mujer? Cuando nosotros leemos la escritura, la palabra de Dios, encontramos que en el cielo, ¿quién está? Está Dios, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay ninguna reina, solamente está el Rey. Pero desde la antigüedad ya se decía que había una reina, y a través de la adoración de esa reina del cielo es que ellos rendían ese culto y decían: estamos hablando aún del mismo pueblo de Dios que adoraba a Dios, pero que ellos decían que había una reina del cielo. ¿Dónde aprendieron todo esto? Precisamente de las demás culturas. Yo les traía, ya en internet pueden ver esa imagen, porque hoy ya no funcionó el cañón, pero les quería ver cómo desde la antigüedad lo que eran los egipcios, Babilonia, todas las culturas antiguas curiosamente adoraban a una reina. Y dentro de las imágenes que se han encontrado de las esculturas, en la mayoría de ellos, de esa llamada diosa del cielo o reina del cielo, aparece una mujer con un niño entre brazos o en una rodilla. Al día de hoy la Iglesia Católica tiene una imagen muy parecida, donde María tiene lo que ellos llaman que es María y a Jesús en sus brazos. Pero esto es algo bien curioso, porque esto viene desde la antigüedad. O sea, en las diferentes culturas ya había ese tipo de imágenes referente a alguien llamada reina del cielo. Y
Qué curioso que lo encontramos desde hace miles de años en las diferentes culturas, adorando una reina del cielo, y al día de hoy sigue habiendo una adoración a una reina del cielo. ¿Cuál es el conflicto el día de hoy? El conflicto el día de hoy es que la Iglesia Católica o un católico, ¿qué nos dice? Que obviamente la diferencia es que ellos están hablando de María, la mamá de Jesús. Y por eso la pregunta, ¿y si no es así? ¿A quién están adorando? ¿Quién es el que está engañando? Y ahorita quiero que veamos algo, porque algo de lo que sucedió hace muchos años en la conquista de América es ¿quién conquistó a México? ¿Quién? Los españoles. Curiosamente, por eso hablamos español, porque ellos fueron los que nos conquistaron. Pero no solamente nos conquistaron y nos enseñaron a hablar el mismo idioma que ellos. ¿Saben qué más nos enseñaron? Su religión vinieron y la establecieron en México. Entonces, a toda la gente que ya tiene muchas generaciones atrás, nos han enseñado, lo que ellos hicieron fue lo siguiente: en México también se adoraba a una reina del cielo, también había una adoración a una diosa. Entonces lo que ellos empiezan a ver es que en México también hay mucha idolatría, pero es algo bien curioso lo que ha hecho siempre, y espero que puedan entender esta expresión, pero es el diablo el que siempre está haciendo todo esto en las diferentes culturas. ¿Qué hizo el diablo? Que entonces dijo, muy bien, la Iglesia Católica no llegó y dijo, híjoles, están adorando cosas malas, vamos a hacer algo. Vamos a hacer, o más bien, lo único que vamos a hacer es cambiarles de nombre. Que sigan adorando lo que ellos creen, nada más vamos a cambiarle de nombre, pero ahora le vamos a poner nombres bíblicos. Entonces, casi en cualquier cultura donde uno empieza a investigar, se da cuenta que casi en todas las culturas se adoraba a alguna reina del cielo. Y entonces lo que hizo el diablo fue algo muy especial. Lo único que empezó a poner fue poner nombres bíblicos. Y entonces con eso nos dejó en paz aquellos que querían ser cristianos y querían seguir a Cristo y querían seguir su palabra. Entonces les dieron como un analgésico, un tranquilizante para decirles, no se preocupe, quieren seguir adorando a Cristo, síganlo haciendo, y pueden seguir también haciendo idolatría a la reina del cielo y a cualquier otro dios que ustedes tengan. Nada más que ahora ya no le llamen así, ahora llámenle de esta manera. Y entonces lo que hizo el diablo fue empezar a ponerle nombres bíblicos a los dioses nuevos. ¿Hay algún registro donde la Biblia nos enseñe cómo trabaja eso Satanás desde un principio? Vamos al libro de Éxodo. Igual lo voy a leer de la Biblia católica, pero en el libro de Éxodo, capítulo 32, vean lo que sucede, y nosotros podemos darnos cuenta cómo el diablo desde un principio de la humanidad empezó a hacer esto con el hombre, con el ser humano. Si ustedes recuerdan, la nación de Israel es sacada de la esclavitud de Egipto, y una vez que es sacada de la esclavitud de Egipto, ellos entonces empiezan a experimentar esa libertad. Pero llega el momento en el cual Moisés le dice al pueblo, ¿sabes qué? Me voy a ir a la montaña, Dios quiere hablar, porque el pueblo le dio miedo, los rayos, ¿verdad? Los truenos, no se quieren acercar. Moisés va y se acerca a la montaña a platicar con Dios, pero el pueblo no, el pueblo se queda acá abajo y se queda encargado Aarón del pueblo. Pero vean lo que pasa en el capítulo 32 de Éxodo. Yo lo voy a leer de la Biblia católica. Dice, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, levantándose contra Aarón dijo, Ea, haznos dioses que nos guíen, ya que no sabemos qué se ha hecho de Moisés, de ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Le respondió Aarón, tomad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos e hijas y traédmelos.
E hizo el pueblo lo que había ordenado, trayendo los pendientes a Aarón, el cual, habiéndolos recibido, los hizo fundir y vaciar en un molde. ¿Y qué formó con ellos? Un becerro de oro. Dijeron entonces los israelitas. ¿Quiénes dijeron? Israelitas, el pueblo de Dios. ¿De dónde venían los israelitas? De una esclavitud. ¿Cuántos años vivieron ahí? 400 años de esclavos. ¿Cuántas generaciones no vivieron ellos en esclavitud? Y viendo cómo Egipto vivía y cómo adoraban otros dioses, ahora Dios los saca de la esclavitud. Y ahorita vamos a ver, porque en unos capítulos anteriores, en el capítulo 20, algo que dice ahí la escritura. Pero Dios ya les dice que no hagan imágenes y que no adoren imágenes. Y entonces ellos vienen de la esclavitud, entonces están acostumbrados a adorar algo y dicen: Aarón, haznos algo. Ok, les hace un becerro de oro. Una vez que lo hace, porque ellos, a pesar de que Dios ya los libertó físicamente, ellos no han sido libertados espiritualmente. Y entonces le dice, dijeron entonces los israelitas: estos son quienes, tus dioses, oh Israel, que te han sacado ¿de dónde? ¿Qué están diciendo? ¿Quién los sacó de la tierra de Egipto? Dios. Pero ahora ellos se están postrando ¿ante quién? Ante un becerro, una imagen que ellos mismos acaban de hacer, y dicen que es el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Ahora escuchen versículo 5. Por lo que visto por Aarón, edificó un altar delante del becerro y mandó publicar a voz de pregonero diciendo: mañana es la gran fiesta ¿de quién? De Jehová el Señor. ¿A quién le van a celebrar la fiesta? A ver, no me dijeron. ¿A quién le van a celebrar la fiesta? Ok, no se ponen de acuerdo. Unos dicen a un becerro y otros me dicen que a Jehová el Señor. ¿Saben por qué no se ponen de acuerdo? Porque estamos encontrando aquí una fusión. ¿Mande? ¿Habla qué, perdón? O sea, ¿qué nombre le acaban de poner al becerro? Que es Jehová. Él es el Dios al cual van a celebrar la fiesta. Es una forma, imagínense, estamos siguiéndonos casi al principio de lo que es la escritura y de la historia del hombre, y encontramos en Éxodo 32 que Satanás ya tenía una forma de hacer las cosas. Y qué increíble que han pasado miles de años y Satanás sigue haciendo lo mismo, y la gente sigue creyéndole a sus mentiras. Hace una imagen y le pone un nombre bíblico. Dice: este becerro, adóralo porque es Jehová el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Le puso otro nombre? No, le dio el nombre que ellos conocían como el único Dios verdadero. Es más, les dice: es el que te sacó de la tierra de Egipto. En tu mente no creas que vaya a haber otro. No, es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Por lo tanto, adóralo, eso está correcto. ¿Y qué hizo toda la nación de Israel? Lo adoró. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, y amigos católicos que nos están viendo, escuchando, ¿será que esto le agradó a Dios? ¿Le agradó a Dios que alguien haya hecho una imagen y le haya puesto su nombre? ¿Será que hoy en día a Dios le agrada que alguien ponga una imagen y diga: ella es María, la mamá de Jesús, y que la gente se pueda postrar y adorarla? ¿Qué fue lo que pasó? Dice ahí, ¿en cuál versículo nos quedamos? En el 5.
Y dice en el versículo 6, de hecho lo cumplieron esa gran fiesta, dice: levantándose de mañana, sacrificaron holocaustos y víctimas pacíficas, y el pueblo todo se sentó a comer y a beber, y se levantaron después a divertirse. ¿En honor de quién? Del becerro. ¿Saben lo que van a hacer este 12 de diciembre mucha gente? Van a comer, van a beber, van a bailar, van a contratar sus sonidos. ¿En honor a quién? A la mamá de Jesús. Eso es lo que el enemigo les ha dicho a ellos. Lo que la gente no alcanza a entender es que el diablo tiene una forma de hacer algo en la vida de las personas para engañarlos y dejarlos esclavizados. Lo que la palabra de Dios nos dice es que no es algo que a Dios le agrada. Nosotros seguimos leyendo versículo 7. Y el Señor habló a Moisés diciendo: anda, baja, ha pecado tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Pronto se han desviado del camino que les enseñaste. Se han formado un becerro de fundición y lo adoran. Sacrificándole víctimas han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Y añadió el Señor a Moisés: veo que este pueblo es de dura cerviz. Dejadme desahogar mi indignación contra ellos y acabarlos, que yo te haré a ti caudillo de una nación grande. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con ellos? Acabarlos. Versículo 11: Moisés empero rogaba al Señor Dios suyo diciendo: ¿por qué, oh Señor, se enardece así tu furor contra el pueblo tuyo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con fortaleza grande y mano poderosa? Que no digan: te ruego, jamás los egipcios los sacó maliciosamente fuera de Egipto para matarlos en los montes y exterminarlos en la tierra. Apláquese tu ira y perdona la maldad de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales por ti mismo juraste diciendo: multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que os tengo hablando se la daré a vuestra posteridad y la poseeréis para siempre. Y dice que con esto se aplacó el Señor y dejó de ejecutar contra su pueblo el castigo que había dicho. ¿Le agradó a Dios que la nación de Israel se haya hecho una imagen y le haya puesto su nombre? Si nos remontamos a este tiempo, ¿a Dios le agradará que el hombre haga una imagen y le ponga un nombre bíblico? Sigue Dios molesto, entendiendo que no es eso lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que entendamos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios vivo y verdadero, y que Él quiere que nosotros le sirvamos a Él y le adoremos a Él, y que no estemos haciendo ninguna imagen. Lo que nosotros encontramos es que desde el principio de la historia, Satanás tiene una forma de trabajar, y al día de hoy lo sigue haciendo y ejecutando, poniendo ídolos y poniéndole nombres bíblicos, y entonces la gente con eso en su mente se siente más tranquila. Ellos estaban en Egipto, estaban acostumbrados a la adoración de dioses, pero ahora, ¿cómo estar tranquilo si he conocido al verdadero Dios y ese verdadero Dios me sacó a libertad? En la mente de ellos no hay tranquilidad, pero entonces esa tranquilidad viene cuando alguien les dice: Él es Jehová, el que te sacó de la tierra de Egipto. Bueno, pues así, pues sí, ¿verdad? Diría el chavito. Entonces, lo que hace Satanás es tratar de dar un calmante a todos aquellos que se han desviado y ya no buscan al Dios verdadero. Éxodo capítulo 20, un pasaje que la mayoría de los católicos dicen que no viene ese pasaje en las Biblias católicas y que solamente viene en las Biblias cristianas. Éxodo capítulo 20, obviamente lo voy a leer de la Biblia católica.
Y vean cómo no viene diferente. Éxodo 21. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras: yo soy el Señor Dios tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Y escuchen cómo dice la Biblia católica, como cualquier otra: no tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni rendirás culto. ¿Qué dice? No las adorarás, ni le rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Este pasaje, por supuesto, que está en la Biblia católica, y dice Dios que nadie, ningún ser humano se podría postrar para adorar ninguna imagen. Nadie podría hacer escultura, nadie podía hacer imágenes y de esa manera adorarlas ni rendirles culto. Si ustedes platican con algún católico, les va a decir que ellos no los ven como dioses, sino que ¿qué es lo que hacen ellos? La veneran. Y si buscamos venerar, ¿qué es venerar? Al final de cuentas es adorar. ¿Y saben lo que hacen cuando ellos ven una imagen? Se persignan, rezan, se hincan. ¿Eso es venerar? ¿Eso no es verlo como un Dios? De alguna manera alguien ha tratado de darnos como una especie de analgésico, y sabiendo que eso la Biblia lo condena y dice que no, que está mal, entonces lo que ha hecho la gente es, o la religión, para que la gente lo siga practicando, nada más hacerles ver que cambiarle algunos nombres para que ellos, no es adorar, es venerar. No es la reina del cielo de la Biblia que decía antiguamente, ella es la madre de Jesús. Satanás tiene una forma de estar tratando con la raza humana para su único objetivo. Él tiene 3 objetivos. ¿Cuáles son? Robar, matar y destruir. Eso es la única intención que él tiene. Por eso, si nosotros leemos la palabra de Dios, si la palabra de Dios entendemos que es la verdad, entonces esa verdad nos hará libre. Y esa libertad nos llevará a adorar al único Dios que vive y que reina. ¿Por qué razón hoy en día nos enojamos en México si alguien nos habla y nos dice que esto está mal? Y aún dentro de muchos cristianismos se nos dice que no estemos atacando a los católicos, que no estemos diciendo esto. Pero lo que yo les acabo de mostrar en Mateo 23 era que Jesús hablaba con la verdad, que Jesús, su única intención era que la gente conociera la verdad. ¿Cómo decir yo que amo a alguien cuando no le digo la verdad? ¿Cómo yo demostrar a alguien que hay amor cuando no se dice la verdad y yo los dejo engañados? ¿Por qué nosotros tenemos una gran responsabilidad de hablar de santidad? Porque eso es lo que encontramos en la Escritura, lo que Dios está diciendo, está pidiendo para nosotros, que vivamos conforme a su palabra. Entonces aquí no es que discutamos en qué creo yo y en qué crees tú, sino en qué es lo que dice la Escritura. Y si la Escritura nos está hablando de una verdad y esa verdad te puede hacer libre, ¿por qué luchar contra Dios? Porque lo único que estamos haciendo es estar luchando mi cultura, mi tradición, lo que me han enseñado, contra lo que dice la palabra de Dios. Hace varios años atrás, cuando a mí me empezaron a hablar de Dios, me pasó eso, que me empiezan a mencionar con la palabra de Dios en todo en lo que yo estaba mal.
Entonces, cuando yo ya no tengo manera de defenderme ante la Escritura, ¿saben qué dije? Pues entonces no creo en la Escritura. Yo dije, pues si eso me están diciendo y entonces yo no tengo forma de defenderme ya mostrándomelo con la Biblia, pues entonces no creo en la Biblia. Fue mi forma de defenderme. Hasta que obviamente Dios, a través de su misma palabra, me hace entender cómo la misma Escritura es verdad. Será tema tal vez de otra ocasión, pero el asunto aquí es que cuando la palabra de Dios nos dice algo y es una verdad, tú tienes la decisión si te peleas con Dios defendiendo tu tradición y lo que te han enseñado, o simplemente empiezas a adorar al único Dios vivo y verdadero. Dios tiene propósitos con cada corazón y con cada vida. Cuando nosotros podemos entender que la gente quiere ser libre de muchas de estas cosas, de verdad es algo, no sé, muy, muy padre. Hace como 2 semanas, una de las hermanas de la iglesia me habló para decirme que había una amiga que le estaba compartiendo para que si podía ir, porque ella tenía un altar a la muerte. Y entonces tenía, creo que eran como 3 muertes en ese altar, pero decía ahí, es que me da un poquillo de miedo, ¿verdad? O sea, no es tanto así, pero pues nomás para ¿qué tal si mejor el pastor lo hace? Entonces ya fui, nos echamos en una bolsa así, todo eso, todo lo que había ahí, manzanas y no sé qué más había, incienso, todo, y se quemó todo eso. Y yo sé que cuando alguien escucha esto, cuando alguien adora la muerte, dice, no puede ser, y cómo, y la gente tiene hasta tanto miedo porque dice, puede hasta estar en peligro. Ese es el asunto, lo que hoy te queremos decir, que la verdad te hace libre, la verdad, conocer al único Dios vivo y poderoso. Satanás siempre va a tenerte atado y dice, no rompas esto, no destruyas aquello, no hagas esto porque te puede ir mal, hasta tu vida, hasta esto. Tenemos que entender que Dios es bueno. La persona que me prestó la Biblia, nos llevamos una sorpresa porque estando ahí agarró y su esposo dijo, ¿y por qué no le das todo lo que tenemos? ¿Va? Y me traje una bolsa también, no fueron 2 bolsas, ya me acordé que fueron 2, ¿va? Llenas de lo que se conoce como niño Dios. Qué increíble es cuando la gente, yo sé que esto para la gente que cree en esto es como una blasfemia, es como algo muy fuerte, ¿no? Pero cuando uno puede romper aquello, quemarlo y entender y saber que no es una agresión contra ninguna persona, sino entender que Dios nos quiere liberar. Cuando uno está envuelto en la mentira, no importa de qué manera se los digamos, va a sentirse agredida a la otra persona. Y esto que estoy diciendo seguramente traerá algún dolor a la gente que cree en esto, pero la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos que, cuando algo no se le da culto a Dios y honra a Dios, la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Pero antes quisiera que fuéramos a Números 33. Números 33, versículo 50. Dice esto la Biblia católica, Números 33, versículo 50. Aquí fue donde el Señor dijo a Moisés: intima a los hijos de Israel y diles:
Pasado que hubieres el Jordán y entrados en la tierra de Canaán, exterminad a todos los moradores de ella, quebrad las aras, desmenuzad las estatuas y asolad todos los adoratorios de las alturas. La misma escritura nos dice que cuando la nación de Israel entrara a poseer la tierra que Dios le iba a dar, la instrucción de Dios, ¿qué fue? ¿Qué tenían que hacer con las imágenes y con las estatuas? Destruirlas. Esa fue una orden de parte de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué Dios les dijo eso? Saben que hoy en día mucha gente, cuando a veces se convierte al cristianismo, dice: bueno, me siento muy mal de romperlas, mejor la voy a regalar a alguien. ¿Se hace bien? No. ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy atando a otra persona a que adore algo que no es correcto. La instrucción de Dios fue muy específica. En Deuteronomio, en el capítulo 29, vean lo que Dios dice. Ahí adelantito de donde estaban, Deuteronomio 29. (29:16). Igual lo voy a leer de la Biblia católica. Vean esto que dice, y la Biblia católica cómo lo dice. 29:16. Pues bien sabéis de qué manera hemos vivido en la tierra de Egipto, y cómo hemos atravesado por medio de las naciones, donde al pasar habéis visto las abominaciones y suciedades, esto es, sus ídolos, o el leño y la piedra, la plata y el oro que adoraban. No sea que por desgracia se hallen entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón está hoy desviado del Señor Dios nuestro, y resuelto a servir a los dioses de aquellas gentes, y que brote entre vosotros raíz que produzca hiel y amargura, y que cuando el tal oyere las palabras de este juramento, se lisonjee a sí mismo diciendo: yo tendré paz, aunque me abandone el desorden de mi corazón, con lo que embriagado con este error arrastre tras sí a los inocentes. Vean cómo Dios está diciendo. Esto iba a traer obviamente muchas consecuencias. Dice en el 20: mas el Señor no le perdonará, antes se encenderá entonces más su furor y celo contra el tal hombre, y caerán sobre él del asiento todas las maldiciones que están escritas en este libro, y borrará el Señor su nombre de debajo del cielo, y le exterminará para siempre de todas las tribus de Israel, cumpliéndose las maldiciones que se contienen en este libro de la ley y de la alianza. Y preguntarán la generación venidera y los hijos que nacerán en adelante, y los extranjeros que vinieren de lejos, al ver las plagas de aquella tierra y las enfermedades con las que afligiera el Señor, el cual la abrazará con azufre y salitre ardiente, de suerte que ya no se siembre más, ni brote hierba, ni verde alguno, representando el asolamiento de Sodoma y de Gomorra, de Adama y de Seboim, que arrasó el Señor encendido el furor de su ira. Preguntarán, digo, todas las gentes: ¿por qué causa trató así el Señor a esta tierra? ¿Qué saña e inmenso furor es este? Y responderán, vean lo que tenían que responder, por qué Dios había traído este juicio: porque quebrantaron el pacto del Señor que concertó con sus padres cuando los sacó de la tierra de Egipto, y sirvieron y adoraron ¿a quién? A dioses ajenos, a dioses que no conocían y a quienes no pertenecían. Por esto se encendió el furor del Señor contra esta tierra, descargando sobre ella todas las maldiciones que están escritas en este libro. Así que lo que nosotros encontramos es que aún Dios mismo de alguna manera trajo destrucción sobre pueblos, y dentro de todo eso obviamente todo lo que ellos adoraban, todo lo que ellos tenían por dioses, y ante lo cual la gente se postraba
y adoraba. Ahora quiero que vayamos otra vez a Isaías. Les decía ahí en Isaías 44. Esta parte se las voy a leer de la Biblia Católica de Dios Habla Hoy, en un lenguaje más entendible, y vean por qué es un lenguaje más entendible. Esto tal vez a muchos les sorprenda lo que dice la Biblia Católica en Isaías 44. (44:9). ¿Lo tienen? Escuchen esto que dice la Biblia Católica. Ninguno de los que hacen ídolos vale ¿qué? Vale nada. Está hablando de los que hacen ídolos. Dice, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Escuchen esto, lo que dice la Biblia Católica en esta versión. Los que les dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. Eso es lo que dice la Biblia Católica. Dios Habla Hoy, hablando de cuando alguien hace un ídolo, dice que son ciegos y son estúpidos, por eso quedarán en ridículo. Ahora entienden por qué viene un poquito más entendible esta escritura. Pero es una Biblia católica. Esto alguien podría pensar, no, bueno, es una Biblia que ataca a los católicos. No, esto es algo, es una Biblia católica que está hablando de alguien que hace ídolos. Ahora escuchen lo que dice más adelante. Versículo 10. El que funde una estatua para adorarla, como si ella fuera un dios, pierde ¿qué? Su tiempo. Todos los que la adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, le da forma a golpes de martillo. Lo trabaja con su fuerte brazo, pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza, y si no bebe agua, se cansa. O veamos al escultor. Toma las medidas con su regla, traza el dibujo con lápiz y compás, y luego lo trabaja con escoplo. Así hace una estatua, dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana, y luego la instala en un templo. O también alguien planta cedros y la lluvia los hace crecer. Después tendrá cedros para cortar. O si prefieres cipreses o robles, los cuida en el bosque hasta que están bien gruesos. Luego la gente los usa para hacer fuego. Se llevan unos pedazos para calentarse con ellos. Se llevan otros para cocer pan, y otros pedazos los usan para hacer la estatua de un dios, y se inclinan ante ella para adorarla. O también la mitad de la madera la ponen uno a arder en el fuego, asa carne, se come el asado y queda satisfecho. También se calienta con ella y dice, qué bien se está junto al fuego, ya estoy entrando en calor. Y de la madera sobrante hace la estatua de un dios. Se inclina ante ella para adorarla, y suplicante le dice, sálvame porque tú eres mi Dios. Esa gente no sabe, no entiende. Tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver, y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar, les falta entendimiento para comprender y decir, la mitad de la madera la puse a arder, y en las brasas cocí pan, asé carne y me la comí. Del resto hice esta cosa detestable, y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Verdaderamente es como comer ceniza, es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse, no serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. Esto es lo que dice la Biblia Católica en Isaías 44.
Dice, ¿cómo es posible que la gente no pueda entender que de un árbol yo corto madera, puedo usar de esa leña para calentarme, puedo hacerla en un horno para cocer pan, y lo que me sobra hago una estatua, le doy forma de un hombre o de belleza humana y me postro ante él y digo que ese es mi Dios? Yo les pregunto, ¿qué pasaría si ahorita van a la casa de sus abuelitas y le rompen alguna estatua que ella adora? Pues a ustedes les rompen también los dientes, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Qué dice Isaías? Porque están cegados y porque su entendimiento no logra entender lo que está pasando. Traten de imaginarse un hombre que hace un niño y le pone que es el niño Dios. O sea, no es cualquier niño, es el niño Dios. Y entonces agarra cerámica, agarra yeso, lo hace, lo forma, lo pone ahí y la gente lo empieza a venerar. Pero no es cualquiera, tiene un nombre. ¿Qué? Tiene un nombre bíblico. Satanás ha dicho, no, espérate, no es cualquier niño, es el niño Dios. Y Satanás tiene la misma forma de actuar. Entonces mi corazón queda ligado a esa mentira, porque Satanás está tratando con mis emociones. Yo quiero creer, miren, la mayoría de la gente quiere creer en Dios. El único problema es que Satanás, obviamente, sabiendo eso, se ha infiltrado en los corazones, maneja las emociones y los sentimientos, y a través de eso nos mantiene atado a muchas estatuas, como lo que puede ser lo que Satanás dice que es la mamá de Jesús. Y entonces el México que vivimos, un matriarcado. Por lo tanto, cuando alguien me va a tocar el tema de la mamá de Jesús, ¿cómo nos ponemos los mexicanos? ¿Cuál es la mayor ofensa que se le puede hacer a un mexicano? Que nos toquen a la mamá, ¿o no? Entonces tratemos de entender por qué cuando tocamos este tema hay una molestia y un enojo, porque Satanás ya tocó los corazones de las personas para que defenda a la gente una mentira. Pero está trabajando a través de las emociones. Hace una imagen, una estatua, le pone nombre bíblico y dice, mira, este es un niño Dios. Entonces ustedes van y lo acuestan y luego van y lo levantan, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese niño se les rompe y se les cae? Lo pegan. O sea, ¿saben a quién están pegando? Por eso dice Isaías, es que no alcanzan a entender. Les pregunto a ustedes, ¿creen que Dios se pueda caer? Todavía peor, ¿creen que Dios se pueda romper? ¿Se imaginan a nosotros, la iglesia, diciendo, iglesia, próximo domingo no hay reunión porque se nos rompió nuestro Dios? Vamos a venir todos para pegarlo. Les pido a todos, por favor, que traigan su lata de cemento de resistol. Pero para la gente, aunque suene chusco y lo pueda ver como ofensivo, el asunto es que no alcanzan a entender que es un monito que hizo ¿quién? Un hombre, una persona. Pero ¿por qué ahora dice que es algo mágico, algo fuera de este mundo? Porque Satanás así no lo ha hecho creer. No, olvídate si fuiste a la iglesia y alguien le aventó agüita, ¿no? Entonces, ¿en qué se convirtió ese monito? Está bendito. ¿Qué es lo que están trabajando con nuestra mente y nuestro corazón? Entonces, curiosamente, la Iglesia Católica es la única que tiene un Dios que se puede romper, o más bien un niño Dios. Pero lo curioso es que también tienen ya sus talleres, ¿verdad?, para reparar a los niños Dios. Y los reparan y los vuelven a pegar y los vuelven a pintar y te entregan a tu Dios para que vayas otra vez tranquilamente descansando. Ay, ya me había asustado de que se había roto mi niño Dios.
Pero ya regresas tranquilamente y seguir adorando para seguir acostándolo y levantándolo cada año. Hace tiempo yo les pasaba algunos videos, obviamente hoy se nos descompuso el cañón, pero ¿recuerdan cuando les pasé esos videos de cuando se caían las imágenes? Hay muchos videos donde se caen. ¿Qué hay en los rostros de cada persona cada vez que se cae una imagen? Hay asombro, hay dolor, es que no, ¿cómo se pudo haber roto la Virgen? Pero no alcanzan a entender que es algo creado por el ser humano y que ellos lo tienen que llevar de un lado a otro, tienen que mover su propio Dios y llevarlo de un lado a otro. Ese es algo muy complicado de entender de la gente cuando estamos atados y arraigados a una mentira por muchos años. No es tan sencillo a veces para nosotros que hoy estamos aquí. Sencillamente le deberíamos de dar gracias a Dios, porque la verdad, haber salido de esa mentira, o yo te pregunto, ¿fue fácil para ti? ¿Cuántas veces no le cerraste la puerta al que te quería hablar de Dios? ¿O cuántas veces no te escondiste y le dijiste a tu hijo, dile que no estoy? ¿Va? Deberíamos de estar agradecidos con Dios porque hoy esta palabra, la Escritura, se vuelve a nuestras vidas una revelación y nos enseña cómo ha habido diferentes formas en las que el diablo ha trabajado, y una de esas es la idolatría. Y al menos en todo lo que es América, al menos América Latina, está muy arraigado todo esto y muy fuerte. Y ¿saben qué? Curiosamente son todos los países que tienen mucha idolatría, son curiosamente de los que tienen muchos problemas en muchas áreas. Y esto desde un principio. Entendemos que hay muchos países hoy de primer mundo que están entrando en muchos conflictos, pero que de alguna manera no tenían tanta idolatría, y hoy en día obviamente se están desviando de todos los caminos de Dios. Pero curiosamente toda esta zona, desde que se inició, ha habido muchos conflictos en toda la zona que hay idolatría. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser libres y entender que lo que Satanás ha hecho y que te ha puesto una imagen que te dice que es la madre de Jesús, no lo es. Es una mentira para mantenerte atado a una mentira, y que cuando tú mueras, entonces aquí encontramos que Dios estaba molesto y entonces la gente no entendió. Miren, en Jeremías, vamos a seguir leyendo en Jeremías, hablando una vez más de la reina del cielo. Jeremías 44. ¿Lo tienen? Jeremías 44. Versículo 15, vamos a leer desde el 15. Igual voy a leer yo de la Biblia católica. Dice: entonces respondieron a Jeremías todos los hombres, los cuales sabían que sus mujeres ofrecían sacrificios a los dioses extraños. Obviamente no todos estaban participando de esto, pero la mayoría sí. Entonces todos esos hombres tratan de defender a sus mujeres porque están ofreciendo, vamos a ver a quién. Dice: y todas las mujeres de que había ahí gran muchedumbre, y todo el pueblo de Israel que habitaba en tierra de Egipto, en Fatures, y le dijeron: acerca de lo que tú nos has hablado en nombre del Señor, no queremos obedecerte. Están enojados con Jeremías porque Jeremías les dijo que tenían que dejar de adorar a la reina del cielo, y dice: nosotros no queremos obedecerte. Y vean por qué.
sino que absolutamente haremos todo cuanto nos pareciere bien, y ofreceremos sacrificios y libaciones. ¿A quién? A la Reina del cielo, conforme lo hemos practicado nosotros. ¿Y quién más? Nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, con lo cual tuvimos abundancia de pan y fuimos felices y no vimos ninguna aflicción. ¿Cómo vivieron mientras estuvieron ofreciéndole sacrificios a la Reina del cielo? Bien. Dice versículo 18: desde aquel tiempo, empero en que dejamos de ofrecer sacrificios y libaciones a la Reina del cielo, estamos faltos de todo y nos vemos consumidos por la espada y por el hambre. Que si nosotras ofrecemos sacrificios y libaciones a la Reina del cielo, por ventura le hemos hecho la ofrenda de las tortas para tributarle culto y ofrecerle libaciones sin consentimiento. O dice, es una pregunta, ¿sin consentimiento de nuestros maridos? Entonces Jeremías habló a todo el pueblo contra los hombres y contra las mujeres y contra la plebe toda, que tal respuesta le habían dado, y les dijo: ¿acaso el Señor no tuvo presentes y no se irritó su corazón con aquellos sacrificios infames que ofrecías en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de aquella tierra? Ya el Señor no podía soportarlo más por causa de vuestras perversas inclinaciones y por las abominaciones que cometisteis, y así ha sido asolado vuestro país y hecho un objeto de espanto y de maldición, y sin habitante alguno, como se halla en el día. Porque sacrificaste a los ídolos y pecaste contra el Señor, porque no quisiste escuchar la voz del Señor, ni observar su ley, ni sus mandamientos e instrucciones. Por eso han sobrevenido estas desgracias que se ven hoy día. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a las mujeres todas: escuchad la palabra del Señor, vosotros todos los del pueblo de Judá, que estás en tierra de Egipto. Y ahí viene todo lo que iba a pasar con ellas. Pero ¿qué fue lo que dijeron ellas cuando les dijeron que no era correcto adorar a la Reina del cielo? Que el día que la dejaron de adorar, ¿qué pasó? Les empezó a ir mal. ¿Alguna vez te has topado tal vez con alguna familiar, tal vez católico, algún amigo que te diga: no, es que si dejas de adorarla te va a ir mal, ¿va? Y luego justo si te conviertes al cristianismo y algo malo te pasa, ¿qué te dicen? Ándele, ¿verdad? Por andar dejando a la Reina del cielo. Y esa fue la misma contestación que le dieron a Jeremías. Debemos de entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que nosotros debemos de depender de Dios. Entonces ellos tenían tanto temor. Traten de imaginarse cómo el diablo ya había agarrado a todo el pueblo de alguna manera para hacerlos llevar a que adoraran a la Reina del cielo. Lo que en México se celebra el 12 de diciembre como la Reina del cielo no es la mamá de Jesús. Y obviamente, como entendemos que Jesús es Dios, ¿qué nombre se le da también? Como la madre de ¿quién? De Dios. Esto ya se sale totalmente del entendimiento, porque Dios puede tener madre. Si nosotros nos vamos a Génesis, ¿quién creó todo? El enemigo se ha infiltrado en cada corazón y en cada vida para hacerles creer que eso es de esa manera, y entonces los tiene atados. ¿Por qué nosotros deberíamos de compartir esto con nuestra familia? Estamos al día martes. Si tú conoces a alguien de tu familia que hace esto, necesitamos compartirles esta verdad. Necesitan entender: mire, yo sé que esto no significa que te van a recibir con los brazos abiertos y te van a decir: ay, qué padre que me dijiste esto. Claro que no, tal vez te corran. Pero si nosotros los amamos,
Deberíamos de intentar hablarles con la verdad, porque si ellos llegan a morir sin conocer la verdad, van a vivir alejados de Dios. Ellos deben de conocer que Dios nos ama y está esperando que nosotros le amemos a Él y le busquemos a Él con todo nuestro corazón. Es lo que debemos de estar haciendo nosotros. Entonces, entendamos que Dios está esperando que nos volvamos a Él. Nada más para terminar, el Salmo 115, me gustaría que lo leyéramos. En el caso de una Biblia católica, ustedes lo van a encontrar en el Salmo 113. Por ahí hay una variación en cuestión a los salmos. Pero en el Salmo 113, y quiero leérselos igual en la Biblia católica, dice lo siguiente. En el caso de nuestro Salmo 115, esto es lo que dice la Biblia católica: cuando Israel salió de Egipto, al partir la casa de Jacob del medio de aquel pueblo extranjero, consagró Dios a su servicio al pueblo de Judá y estableció su imperio en Israel. El mar lo vio y echó a huir. El Jordán volvió hacia atrás. Los montes brincaron de gozo como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tienes tú, oh mar, que así has huido? Y tú, oh Jordán, ¿por qué has vuelto atrás? Vosotros, oh montes, ¿por qué brincasteis de gozo como carneros? Y vosotros, oh collados, como corderitos. Por la presencia del Señor se estremeció la tierra, por la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la árida roca. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da toda la gloria. Dice, para hacer brillar tu misericordia y tu verdad. Aquí es donde empieza el Salmo 115, ¿verdad? En ustedes, sí. Ok, por eso es que aquí viene salteado, porque juntaron algunos. Pero entonces en el Salmo 113 viene todo completo. Aquí unieron dos salmos, por eso es que empiezan a diferir. Pero dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da toda la gloria, para hacer brillar tu misericordia y tu verdad, a fin de que jamás digan los gentiles, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él ha hecho todo cuanto quiso. Y escuchen esto: los ídolos de las naciones no son más que plata y oro, obra de las manos de los hombres. Boca tienen, mas no hablarán. Tienen ojos, pero jamás verán. Orejas tienen y nada oirán. Narices y no olerán. Tienen manos y no palparán. Pies, mas no andarán, ni articularán una voz con su garganta. Semejantes, escuchen esto, semejantes sean a estos ídolos los que los hacen y cuantos ponen en ellos su confianza. Quienes los hacen y quienes ponen en ellos su confianza, dice que serán como ellos. ¿Qué significa esto? Que tendrán ojos y no verán. Tendrán pies y no llegarán a ningún lado. Tendrán orejas y no escucharán. Y eso es lo que muchas veces pasa cada vez que se comparte esta verdad. Hay oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no están viendo. Necesitamos nosotros entender que la palabra de Dios está hablándonos de una verdad, y esa verdad nos quiere hacer libres. Así que, iglesia, la palabra de Dios es muy clara en ese sentido, y de todo esto que se celebra en estas fechas respecto a lo que se conoce como la Virgen María, es una mentira del diablo, y desde un principio veíamos cómo el diablo ha tomado imágenes y le ha puesto nombres bíblicos para que mentalmente o en el corazón del ser humano eso haya tranquilidad.
Para cualquier amigo que nos está escuchando este mensaje, tienen que saber que Dios los ama. Que Dios los ama y que tiene un plan para tu vida, pero para eso necesitamos que conozcas la verdad. Y solamente la palabra de Dios te puede traer esa verdad, porque el verbo se hizo carne y la palabra se hizo carne, y quien es carne es nuestro Señor Jesús, que vino a decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y se me viene a la mente este pasaje, Hechos capítulo 4, versículo 12. Quiero leerlo de aquí, de la Biblia Católica. Este pasaje no lo había leído, pero quiero leerlo. Hechos 4, 12. Escuchen lo que dice la Biblia. Y amigo católico, escucha lo que dice la Biblia católica respecto a que no hay ningún corredentor ni corredentora con Jesús. Solamente hay uno. Versículo 11, Hechos 4:11. Lo voy a leer de la Biblia católica para que escuchen lo que dice la Biblia católica. Este Jesús es aquella piedra que vosotros desechasteis al edificar, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Fuera de Él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Esta es la versión de la Biblia católica. Dice esta Biblia que fuera de Jesús no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre bajo el cielo por el cual debamos salvarnos. Solamente la misma palabra de Dios nos dice que solamente en Jesucristo es que encontramos salvación. No hay para dónde más hacernos. La Escritura lo dice claramente. Solamente en Jesús, y la Biblia católica lo reafirma. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, todo lo demás, lo que ha creado el enemigo, el diablo, es para confundir las vidas y para que no le sirvamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a ponernos de pie hoy en esta tarde.